Un saludo para todos los que nos escuchan y están presentes el día de hoy. Les voy a compartir pantalla para que puedan conocer un poquito más a través de la visualización del webinar que vamos a tener esta noche. Bien. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera partir por el concepto de ser padres, ¿no? Y de ejercer este rol que muchas veces suele ser complejo y que muchas veces no sabemos cómo podemos de alguna forma ejercerlo, ¿no? Y muchos de nuestros patrones de conducta son aprendidos por la misma crianza que nosotros recibimos en nuestra infancia. Bien, vamos a iniciar hablando principalmente sobre un tema que es la crianza. Si quieres lo pasas, ¿vale? Y la crianza, si bien es cierto, también pudiésemos decir que es un tema sencillo o simple, se logra ver como, bueno, criar es tener un hijo y sacarlo adelante. Muchas veces lo pensamos así, pero no, es más que esto. Es también poder cuidar, educar, acompañar a este niño y a este adolescente en su crecimiento y en su proceso de crecimiento completo, pero por supuesto con amor, límites, escucha y presencia. Si bien es cierto, muchos de nosotros cuando ejercemos el rol de padres o de crianza, mejor dicho, comenzamos a conocer aspectos de nuestra vida y nuestra identidad propia va de alguna forma creciendo y aumentando de quiénes somos o a lo que éramos antes y a lo que somos actualmente posterior a la paternidad o a la maternidad. Bien. Dentro de la crianza encontramos algunos estilos de crianza. No sé si en algún momento alguno de ustedes ya lo hayan escuchado, pero les voy a profundizar un poco más sobre estos estilos de crianza. Uno de los estilos de crianza es el autoritario, ¿sí? Este estilo de crianza generalmente se caracteriza por conductas o lineamientos de conducta muy estructurados, bajo límites muy estructurados dentro de la dinámica de la paternidad o de la maternidad, en donde estos límites suelen ser muy cerrados, muy centrados en en ciertas categorías o ciertas estructuras de comportamiento dentro de la dinámica. Y por supuesto, dentro de este estilo de crianza muchas veces encontramos que hay esa falta de escucha empática, ¿sí? Generalmente las frases que utilizan un padre o una madre autoritaria son: las cosas en esta casa se hacen como yo digo. Es como yo digo y así tienen que ser. Este tipo de frases que se utilizan continuamente y que muchas veces dentro de ese mismo patrón de crianza que hemos aprendido, pues por supuesto, también lo trabajamos con nuestros hijos, ¿sí? Eh, por, por supuesto, otro de los estilos de crianzas es el permisivo. Y ese, por el contrario, es como si no existiera, por supuesto, ningún tipo de límite. Existe la libertad de que, por supuesto, el hijo, hola, buenas noches, bienvenidos, el hijo o la hija pues tome las riendas como de su propia crianza. Sí existen momentos de escucha empática, pero no existen estos límites y por supuesto pues se tiende a creer que es un estilo de crianza permisivo. Posterior a este estilo de crianza está el negligente, donde no existen ni los límites que existían en el autoritario y tampoco existe la escucha empática del permisivo, ¿sí? Estos estilos de crianza fueron implementados por Eleanor McCovey y John Martin. Ellos en el año 83 fueron los que se idearon esto con la intención de poder crear más estilos de crianza y poder moldearlos. Posterior a, a estos dos estilos de crianza, el autoritario y el permisivo, encontramos el negligente. Como les comenté, ninguno de los dos. Y por último, el democrático, el estilo de crianza democrático donde busca un equilibrio en ambos, en el autoritario y en el permisivo, sin ser o irnos al extremo, por supuesto. Busca un equilibrio entre el límite y la escucha empática de nuestro hijo o de nuestra hija. Por supuesto, el estilo de crianza democrático busca fortalecer el vínculo, busca fortalecer la autoestima de nuestro hijo
y que por supuesto puede lograr objetivos y beneficios a largo plazo en ese niño o en esa niña o en ese adolescente, porque logra fecundar ciertas herramientas de gestión emocional, un manejo de gestión emocional mucho más adecuado y un vínculo más cercano con el padre o la madre. Tienden a permitir esta confianza de poder hablar o tener este tipo de conversación continuamente con el hijo, y que puede buscar la forma de cómo, de alguna manera, que se sienta cómodo, escuchado y que por supuesto, pues validado, ¿no? Por supuesto, estos estilos de crianza pues son esenciales, y es esencial, por supuesto, continuar con la construcción de esta crianza también bajo la comunicación. Algunos pasos para poder estructurar una comunicación adecuada dentro de la crianza son la comunicación afectiva. Generalmente la comunicación afectiva viene desde la iniciativa del adolescente o del chico. Muchas veces en la comunicación afectiva es el chico el que decide comentarle o expresarle a su madre o a su padre lo que pueda estar sucediendo, le pueda estar ocurriendo en su situación o en sus circunstancias de vida. Y en estos momentos específicamente, quien es el niño o el adolescente, el que toma la decisión o las riendas de iniciar esa conversación, es súper, súper esencial que como padres podamos escuchar empáticamente. Sí, que podamos sentarnos y escuchar. Muchas veces esto puede llegar de forma apresurada, en un momento inoportuno. Tal vez estabas tú en cocina preparando algo de cenar y el chico llega, se sienta en el comedor y de la nada decide comentarte que está teniendo problemas en su estudio. Problemas porque no presentó un examen o lo presentó y que por supuesto esto lo hizo sentir incómodo, lo hizo sentir triste y que no quiere defraudarte o que te sientas como si él hubiese fracasado. Como madre o como padre debemos aprovechar estos espacios en donde el niño o el adolescente es quien elige en qué momento tener este tipo de comunicación, el tipo de comunicación afectiva. Que tú te puedas sentar y escucharlo atentamente desde lo que sintió, desde la situación o circunstancia que vivió y que él pueda confiar en este espacio en ti. Algunas frases que podemos utilizar es: gracias por confiar en mí, cuéntame qué te hizo sentir así. Y esto de alguna manera pues nos puede permitir que el chico se sienta en la comodidad de hablar y conversar libremente. La comunicación superficial es el tipo de comunicación que generalmente ocurre desapercibida por temas que muchas veces puede tener importancia sí, importancia más que todo para el chico, porque puede ser una actividad deportiva o porque puede ser que la chica le guste o disfrute sobre la moda en específico y que tú como padre o madre pues quieras tener comunicación continua con este chico o esta chica. Es súper esencial que esta comunicación superficial ocurra continuamente porque hace parte de nuestra rutina y que tú te puedas de alguna forma educar o buscar de acuerdo a este tema que le interesa y le agrada al chico para que puedan tener una comunicación más fluida en la continuidad de tu rutina junto con tu hijo. Una de las frases que podemos utilizar es: encontré más información sobre tal actividad, sé que te gusta, te la voy a compartir y que a partir de allí pues pueda fluir la comunicación. Bien. La comunicación efectiva es aquel tipo de comunicación donde nosotros como padres somos los que tomamos la iniciativa de solicitar una conversación con el chico o la chica. Es importante que se pueda dar en el momento en el que le digas: mira, quiero conversar contigo sobre un tema importante y me parece que deberíamos de hacerlo en este momento. Porque muchas veces cometemos tal vez el error de decirle al chico o a la chica: me gustaría hablar contigo sobre un tema puntual, podemos hablarlo mañana en la mañana. Y muchas veces esto puede generar ansiedad, incertidumbre o inseguridad en el chico sobre qué tipo de tema querrá hablar mi mamá o mi papá conmigo. Entonces es esencial que podamos de alguna forma tener la comunicación en ese momento preciso, en vivo, con el chico o la chica. Que por supuesto tú le puedas decir:
mira, entiendo que no quieras apagar el teléfono, por ejemplo, que pueda ser una situación en ese momento preciso, pero acordamos en conjunto que a las 10 de la noche se va a guardar el teléfono. Lo hacemos juntos. Allí tú, de alguna forma, estás estructurando y aclarando que este límite ya existe previamente porque fue acordado por ambos y que, por supuesto, se debe cumplir la regla, ¿sí? O se busca cumplir la regla o la norma que en conjunto en algún momento acordar. Por último, la comunicación física y es aquel tipo de contacto físico que podemos tener con nuestros hijos. Un abrazo, una caricia, una palmadita en el brazo, que de alguna forma le pueda permitir acercarse un poquito más a este estado de seguridad y de confort que en algún momento en la infancia recibieron. Bien. Asimismo, la comunicación es sumamente esencial para fortalecer la autoestima, el cual pues es como nuestro tema principal, pero a mí me interesó mucho más pues poder como involucrar estos otros dos temas anteriores. Si quiere lo pasas, ¿vale? Y por supuesto, yo elegí una de las pioneras esenciales en la terapia familiar, quien es Virginia Satir. Para ella, la autoestima es aquella construcción entre nuestras primeras relaciones familiares, especialmente a través de la validación emocional y el respeto por la comunicación. También la autoestima no es ni una etiqueta ni un diagnóstico, es también cómo nos podemos valorar y cómo nos tratamos y nos sentimos de alguna forma capaces para enfrentar la vida continuamente. Bien, asimismo, si quieres lo pasas, ¿vale? La autoestima, de alguna forma, tendemos a tener como sociedad algunos mitos sobre qué es la autoestima. La autoestima, pues, por supuesto que no es algo que se tiene o no se tiene ya. La autoestima, por supuesto, que es algo que a través del tiempo y de la evolución del ser humano se va construyendo y se ve influenciada principalmente por experiencias y por vínculos y también por el contexto de la persona. También otro de los mitos comunes es los adolescentes tienen baja autoestima por naturaleza. Esto pues por supuesto no es cierto, no todos los autoestimas tienen, no todos los adolescentes tienen baja autoestima, perdón, pero que por supuesto la adolescencia es una etapa de la vida muy complicada, ¿sí? Por eso se llama adolescencia. La adolescencia es aquel ser humano, aquella persona que adolece porque está pasando de una etapa de su vida que es la infancia y de alguna forma se está acercando a la adultez. Otro de los mitos son los elogios constantes aumentan la autoestima. Los elogios sin autenticidad pueden ser, por supuesto, que contraproducentes en esa construcción de la autoestima del chico o la chica. Y otro es la autoestima se basa solamente en logros. Esto, pues, por supuesto que no es así, pero por supuesto en ocasiones, pues, pensamos en eso, ¿no? Continuamente tenemos esa mentalidad. Sin embargo, la autoestima es aquella que se nutre de aceptación personal, de reconocimiento emocional y del sentido de pertenencia que podemos construir a lo largo de nuestros primeros años de vida. Bien, no sé si en algún momento ustedes tal vez han identificado otro tipo de mitos sobre la autoestima. Podemos hacer un pequeño espacio para que ustedes puedan escribirlo en el chat brevemente sobre qué otros tipos de mitos han escuchado sobre la autoestima y podemos aquí de alguna forma desmentirlos. Bien, Valeria Castro nos comenta que algunos dicen que los adolescentes son egoístas o egocéntricos. Otro de los mitos es la autoestima, es mi personalidad. Por supuesto que no, Norma. La autoestima no es nuestra personalidad por completo, ¿sí? Hace parte de esa construcción de nuestra personalidad
y que por supuesto depende de nuestro contexto, de nuestras experiencias y de la evolución de nuestra vida. Bien, tampoco los adolescentes son egocéntricos. Muchos de los adolescentes, pues por supuesto, buscan de alguna forma aislarse del mundo social con la intención de tratar de entenderse a sí mismos. Y es complejo ver como padres cómo nuestro hijo, que en algún momento fue súper expresivo, fue súper dinámico en nuestro entorno familiar, se aísla por completo y puede llegar a ser tomado como egocéntrico. Bien, la generación actual es de cristal, otro mito que colocan allí. Qué bueno que lo comentas porque de alguna forma se ha llegado a pensar así, ¿no? Sin embargo, no hemos tomado en cuenta la evolución de la tecnología en nuestra vida social y principalmente en los adolescentes. Lo que éramos hace 10 o 15 años, por supuesto que no somos lo que somos actualmente, ¿no? Y para algunas personas es un poco más sencillo acceder a información, acceder a herramientas prácticas de gestión emocionales, pero para otras personas no. Bien, muchísimas gracias por comentar algunos de los mitos que tenemos sobre la autoestima y vamos a continuar. Tres de los pilares fundamentales que podemos manejar dentro de la autoestima es el autoconcepto, la autoeficacia y la autoaceptación. Esta base se forma desde la infancia y se fortalece a través de los vínculos seguros, de experiencias que podemos tener de vida que son significativas y que por supuesto se nutren desde el respeto de nuestras emociones, ¿sí? Un chico o una chica que no es respetada desde lo que siente y desde lo que eleva y expresa verbalmente a su padre o a su madre, no va a poder tal vez de alguna forma tener una autoestima sólida, una autoestima equilibrada. Bien, para darles a conocer un poquito más sobre qué es cada uno de estos pilares, podemos pasar a la siguiente lámina y les voy a hablar un poquito sobre qué es el autoconcepto. El autoconcepto, si bien es cierto, es aquella imagen que una persona tiene de sí misma, cómo de alguna forma se percibe, cómo se describe y cree que es capaz de hacer, ¿sí? Esto incluye aspectos físicos, emocionales, sociales e intelectuales, muchas veces también morales y académicos. Para Susan Harter, una de las principales pioneras de estos tres conceptos de la autoestima, lo vinculaba en cuanto al autoconcepto como la percepción de competencias en distintas áreas, académicas, sociales y físicas. Podemos pasar a la siguiente lámina. Y les voy a colocar acá un caso práctico donde pudiésemos como tal vez de alguna forma explorar un poco más sobre qué es el autoconcepto. María, de 14 años, dice, soy buena en el dibujo, pero mal en matemáticas. A veces siento que no encajo con mis compañeros. Podemos identificar que existe de alguna forma un pequeño autoconcepto sobre su habilidad, que es soy buena en dibujos. Pero falta un poquito más en concentrar este autoconcepto con soy mala en matemáticas. Es un lenguaje descalificativo hacia ella misma y hacia sus habilidades. A veces siento que no encajo con mis compañeros. Por supuesto, hay una necesidad y una baja calidad en cuanto a la aceptación de su entorno social. Por eso es súper esencial que podamos ayudar a construir a los adolescentes este autoconcepto bajo habilidades, para qué es bueno el chico y poder animarlo a que eso que hizo bien, lo hizo excelente, aceptamos lo que estás haciendo, lo podemos hacer también mejor, pero en conjunto y poder acompañar de alguna forma que este autoconcepto pues se pueda construir en el tiempo, que pueda estar mucho más sólido cuando inicie la adultez. Podemos pasar. Otro de los pilares fundamentales es la autoeficacia y es aquella creencia sobre nuestra propia capacidad para enfrentar desafíos continuamente, tomar decisiones y lograr metas. Hay ocasiones en las que creemos o
tratamos de entender de por qué mi hijo o mi hija adolescente toma a veces muchos riesgos. Muchos riesgos, todos los días me dice que, bueno, el día de ayer me contó que salió corriendo por tal acera para tomar algo, o un riesgo que muchas veces pues, puede ser como un poquito peor, por ejemplo. En ocasiones que se tomen este tipo de decisiones, puede de alguna forma construir esta autoeficacia en el adolescente, saber quién es él y quién es ella bajo estos riesgos que muchas veces se toman. Bien, para Albert Bandura, él definía la autoeficacia como la percepción de competencias para actuar con éxito en ciertas circunstancias o situaciones en específico. Bien, hay un caso práctico en la siguiente lámina donde podemos ver que Luis, de 16 años, quiere presentar un proyecto escolar, pero dice, no soy bueno hablando en público, seguro me va mal. Bien, él de alguna forma ya tiene ciertas características sobre quién es él, ¿sí? Pero que por supuesto todavía posee inseguridades sobre su propio autoconcepto, que era el primer pilar del que hablábamos al principio. De alguna forma, Luis, de 16 años, busca de alguna forma tener esta aceptación social, esta construcción a través de cómo soy aceptado y cómo soy observado en mi entorno escolar. Podemos pasar a la siguiente lámina. La autoaceptación es el tercer pilar dentro de estos tres pilares de la autoestima y es aquella capacidad de poder reconocer y aceptar las propias virtudes. Bien. También las limitaciones sin caer en la autocrítica destructiva. Alguna de las frases que podemos utilizar es no soy perfecto ni perfecta, pero merezco respeto y afecto como tal y como soy. Para Virginia Satir, que era una de las pioneras de las que le hablaba al principio, lo relacionaba con el entorno familiar y el respeto emocional recibido en la infancia. Si no recibí en mi infancia, en mis primeros años de vida, aceptación con mi primer entorno, mi entorno el que me tiene que proporcionar o me debe proporcionar seguridad, confort, salud, bienestar, no me siento aceptada, pues voy a estar constantemente en la búsqueda de aceptación en mis entornos académicos y sociales continuamente. Uno de los casos prácticos que vemos aquí es el caso práctico de Ana, de 15 años, quien desarrolló acné al entrar a la pubertad y continuamente se compara con algunos famosos de la televisión, pero en terapia, con el uso de técnicas de aceptación y compromiso, aprendió a usar el diálogo interno y se dice, no me encanta mi piel, pero eso no define mi valor. Previo a esto, por supuesto, Ana sentía en cuanto a su aspecto físico incomodidad porque lo que estaba sucediendo en su vida pues le generaba inseguridad, ¿sí? Estos tres pilares fundamentales de la autoestima están relacionados con la teoría de las motivaciones de Abraham Maslow. Y por supuesto que si dentro de cada uno de los escalones de la pirámide de Abraham Maslow no lo satisfacemos, pues no podemos llegar a la autorrealización como adolescentes. En nuestro primer escalón de necesidades fisiológicas encontramos la satisfacción en cuanto a alimentación, salud, seguridad y física. Posterior a, si no encontramos en nuestro principal pilar de esta pirámide de Abraham Maslow, quien decía que a través de la construcción de cada uno de estos pilares se podía llegar a la autorrealización, por supuesto que no vamos a encontrar una autoestima equilibrada. Y dentro de las necesidades fisiológicas, que es el primer escalón del que estamos hablando, si no son de alguna forma satisfechas por el padre o la madre, por supuesto que un chico con hambre, sin haber satisfecho esta necesidad, no va a estar concentrado en la educación o en el estudio. En el siguiente escalón, las necesidades de seguridad
y son seguridad, confort en el entorno. Si un chico continuamente se encuentra en un entorno en donde hay violencia, tal vez no violencia física, pero tal vez sí violencia verbal, es un chico que no se siente seguro en el entorno en donde está y que por supuesto al salir a la sociedad, a su entorno educativo, no se va a sentir seguro con quién es él como persona. Posterior a él vienen las necesidades sociales y son esa búsqueda continua o constante de poder relacionarnos, ¿no? Y esto puede surgir principalmente en los adolescentes posterior al entorno familiar. ¿Y cuál es el entorno que viene después del entorno familiar? El entorno educativo, en donde tal vez el chico no se siente seguro en el entorno social porque tal vez los compañeros de estudio no lo validan, no lo hacen parte del grupo y buscan cómo de alguna forma excluirlo, el chico no va a sentir que ha satisfecho esta necesidad social y va a estar en la continua, constante necesidad de aceptación de su entorno social. Bien. Y por último, las necesidades de estima, en donde el respeto propio y la aceptación o el reconocimiento por parte de los demás es esencial. Si no poseemos tal vez de alguna forma el respeto por nuestras emociones dentro de nuestro entorno familiar, por supuesto que esta necesidad se va a ver influenciada y pues no vamos a encontrar como este equilibrio. Y por último, la necesidad de autorrealización, en donde solo se puede llegar a esta cuando encontramos satisfechas cada uno de estos escalones. Bien, podemos pasar a la siguiente lámina. Para finalizar, me gustaría permitirles el conocimiento de algunas herramientas para entender el mundo interior de los adolescentes. Bien, uno de ellos es la escucha empática y sin juicio, donde podemos practicar continuamente la escucha activa a través de qué siente o qué sintió mi hijo o mi hija y cómo quisiera él que yo lo pudiese ayudar. Es importante en esta parte que tú le puedas preguntar, ¿quisieras que solo te escuche o quieres que te busque ayuda para poder resolver? Posterior a ello, el reconocimiento genuino, y es aquel tipo de reconocimiento que no solamente se ve reflejado en actividades que el chico realice, que son grandes o que logre propósitos o metas grandes como ay, se graduó del liceo, del colegio o terminó la primaria, lo reconozco por ello, pero no solamente esto, sino también en pequeños logros que pueda llevar a cabo el adolescente. Muchas veces gastamos mucha más atención y energía en aquellos hijos o hijas que suelen ser un poco conflictivos y muy poca atención en aquellos hijos que logran objetivos y que son objetivos para ellos muy importantes y esenciales y les damos muy poca atención y muy poco reconocimiento. Es importante que puedan reconocer y que podamos reconocer esos esfuerzos valiosos que continuamente logra el chico o la chica, que pueden ser por muy pequeños, pero que podamos validarlos, ¿sí? Es importante que podamos utilizar el vi cuánto te esforzaste y eso habla muy bien de ti, a pesar de que sean pequeños logros o grandes logros. Posterior a ello, la participación en decisiones familiares es esencial que ellos puedan tomar cierto control en algunas decisiones familiares, en donde ellos se sientan escuchados y se sientan, por supuesto, atendidos durante algunas decisiones que se tomen, no todas, por supuesto. Involucrarlo en decisiones cotidianas, en donde ustedes puedan usar la pregunta de qué opinas sobre esto y escucharlo a partir de allí. ¿Ven? Les voy a pedir que en este caso práctico tomen un lapicito y una hoja y puedan escribir dentro de esta hoja, dar respuesta a esa pregunta que voy a hacer aquí. Lo pueden hacer en una hojita o lo pueden hacer en el chat del Zoom. Y la pregunta es la siguiente. La voy a leer lentamente.
Vuelve atrás en el tiempo y piensa, ¿qué cosas le dirías a tus padres que no te atreviste a decirle en aquel momento? Vuelve atrás en el tiempo y piensa, ¿qué cosas le dirías a tu padre o a tu madre? ¿Qué cosa que no te atreviste a decir en aquel momento? ¿Reconoces algo de eso en ti ahora, en la crianza que estás ejerciendo? Por supuesto que, como lo dije al principio, muchas veces los patrones de conducta que ejercemos sobre nuestros hijos se ven influenciados significativamente por aquella crianza que recibimos en nuestra infancia, ¿sí? El mundo cambia y evoluciona y actualmente vemos que el mundo se ve influenciado inmensamente por el uso de redes sociales y de tecnología. Es importante que aprendamos de alguna forma a actualizar algunas cosas que quedaron en el pasado y de alguna forma sanar esa crianza que en algún momento recibimos de nuestros padres, que muy probablemente fueron autoritarias, porque en el pasado se conocía más que todo la crianza en donde era una crianza a través de golpes, a través de violencia verbal y a través de descalificativos constantes. Actualmente sería súper esencial que pudiésemos identificar qué es eso de mi padre o de mi madre que he adquirido inconscientemente y que actualmente lo estoy ejerciendo sobre la crianza de mis hijos. Bien, entonces espero a quienes quieran compartirlo dentro del chat para cerrar este espacio. Mientras nos dejan sus comentarios, yo voy compartiendo algunas preguntas que me dejan por el chat y mientras tanto, mientras nos comparten y nos comentan a través del chat, pues esta respuesta a esta pregunta muy interesante, voy compartiendo otras. La primera es, ¿cómo se puede hacer acuerdos con mi hijo adolescente? Bien, eh, ¿cómo podemos hacer un acuerdo con mi hijo adolescente? Primero, es esencial que podamos buscar un espacio cómodo en donde puedan hablar juntos, ¿sí? Podemos aplicar una técnica que es desde lo que siento, qué me hizo sentir así y cómo reaccioné. Bien, este acuerdo se busca en conjunto, por supuesto, y a través de la escucha empática entre ambas partes. Evidentemente, dentro de las jerarquías, dentro del entorno familiar, en la dinámica familiar, el padre no es que necesariamente esté sobre el hijo, pero sí tiende a tener un mayor control sobre ciertas decisiones que se tomen dentro de la familia. Bien, este acuerdo puede ser un acuerdo en conjunto en donde tanto el chico se sienta validado, donde tú también como padre, como madre puedas elevar esa solicitud y que se pueda cumplir, ¿no? Algunos acuerdos pueden ser ciertos límites como la hora de llegada a la casa o el uso de la tecnología, del televisor, en donde el adolescente o el chico o la chica pueda sentirse escuchado de, bueno, yo quiero utilizar el teléfono para ver mis redes sociales y demás, pero donde tú también elevas tu sugerencia y tu solicitud. Ok, podemos utilizar el teléfono, pero hasta cierta hora de la noche y si es un chico muy joven, muy pequeño, tipo 10, 11 o 12 años, es esencial que busquemos la forma de cómo poder de alguna manera tener monitoreado este teléfono, ¿sí? En donde el adolescente o el chico y la chica también lo sepan, ¿no? Porque ya de alguna forma irrumpir dentro de esta privacidad, pues no nos permite la confianza que queremos encontrar en nuestro chico adolescente. Bien, entonces que este acuerdo sea un acuerdo mutuo en donde se escuchen ambas partes y se logre un resultado en donde ambas personas se sientan cómodas con la decisión y que posterior a este acuerdo se pueda cumplir como se acordó al principio. Tengo algunos comentarios, lo voy leyendo uno por uno en relación a la pregunta que haces. La primera es que me escucharan un momento.
Gracias por compartirlo. Eh, Nunca es tarde para buscar que nos escuchen, ¿no? Y a veces, de alguna forma, nuestra manera de poder ser escuchados es a través de este patrón aprendido en nuestra crianza, ¿no? Y es a través de los gritos. Hay veces en las que hay padres que buscan cómo criar a través de los gritos o cómo lograr ciertas solicitudes a través de los gritos. Que tengas la necesidad todavía de ser escuchado, si aún la tienes, es una señal para que puedas encontrar espacios con tu madre o tu padre si aún todavía se encuentran vivos y que ambos puedan hablar de esto porque posiblemente desde la falta de conocimiento de nuestros padres, eh, tal vez de esa madre o de este padre, no te escuchó lo necesario a ti, ¿no? Y entonces necesita todavía, de alguna forma, que tú le eleves que en este momento, en tu infancia, te sentiste así, que no te sentiste escuchada ni validada, y que puedas decirle sin la intención de elevar como desde un resentimiento, sino más bien desde que entiendo que lo hiciste desde tu falta de conocimiento, pero no me sentí totalmente escuchada. ¿Bien? Otro de los comentarios es que me dejaran ser sin juzgarme. Que te dejaran ser sin juzgarte. Para muchos adolescentes, esta es una de de los principales detonantes en los que la relación padre, madre o hijo se fractura, ¿no? Y es aquel señalamiento continuo en que no hiciste las cosas perfectas como debían ser y de la forma como debían ser. Para muchos adolescentes es difícil en ocasiones, posterior a ser juzgados, asumir lo que les ocurre en alguna circunstancia o situación que vivan, que hayan cometido algún tipo de error, como tal vez salir mal en un examen, que les dé pena elevar esto que les pasó por miedo a ser juzgados es algo de lo que continuamente los adolescentes les atormenta, porque no sé cómo vaya a reaccionar mamá o cómo vaya a reaccionar papá, y que esta forma en cómo me juzgue tiene mucho que ver con el concepto que yo voy a llevar en la adultez, en mi identidad propia, porque está forjando esta autoestima. Tal vez este chico o esta chica que salieron mal en algún examen, no saben cómo decirle a mamá, pero en algún momento toma la decisión de decirlo y lo que recibe es un comentario o una crítica destructiva. Este chico se va a llevar esto en constante en su vida, año tras año, hasta que llega a la adultez. Y se lo va a repetir continuamente. Soy un bruto, no sirvo para las matemáticas, por ejemplo, no sirvo para tal cosa. Y que por supuesto, si nuestro principal ejemplo son nuestros padres, pues que nos los digan es como un comentario que va a permanecer latente en este pensamiento de este chico o esta chica. ¿Bien? ¿Y de quién es? Otro de los comentarios es, yo repetí hace 24 años cuando me tocó ser madre que se tenía que comer toda la comida y eso en lo personal me ha generado toda una vida, una relación de ansiedad por la comida. Cuando hablamos en algún momento sobre la pirámide de Abraham Maslow, hablábamos sobre la satisfacción de estas necesidades básicas, que es el alimento, ¿no? Alimentar a nuestros hijos o a nuestras hijas es poder proporcionarle comida y en los momentos en los que lo necesita, ¿no? Muchas personas que actualmente desarrollan un trastorno de conducta alimentaria es porque se ven de alguna forma influenciados bajo lo que vivieron en su infancia, en su niñez y en su adolescencia. De que, por ejemplo, utilizaban frases como, de esa mesa no te levantas hasta que te termines el plato completo. Bien, y que esa frase era como ley de vida en la casa o en el lugar donde vivíamos, era no me puedo levantar de aquí o de allí hasta terminarme este plato de comida. Esto hace parte de esa construcción de mi autoestima. No me puedo levantar de allí hasta que me termine de comer el plato, porque si no me termino de comer el plato, me voy a volver o muy flaca
o quiero ser un poquito gordita, sin ánimos de ofender a nadie acá. Entonces, por supuesto que la persona, el niño o la niña, se ven en la obligación de hacerlo y que continuamente a futuro pues van a desarrollar, como les estoy comentando, un trastorno de conducta alimentaria influenciada bajo esa exigencia que en algún momento recibí de mi infancia. Tal vez la comida se vuelve como un castigo en esa situación. Sí, la comida se vuelve como un castigo y es la exigencia tanta que si tú no te comes todo eso, no te puedes levantar y no puedes continuar con las actividades que estabas realizando, porque de alguna manera el esfuerzo que hemos tenido para poder darte esa comida se vuelve un compromiso más que una satisfacción de la necesidad de alimentación. Tengo otro comentario de Rosa Peralta. Sí, reconozco algo, pero tuve que romper ciertas actitudes y lograr una buena comunicación con mis hijos. Qué bien que lo pudieses reconocer a tiempo y que actualmente comentes esto, ¿no? De alguna forma nos das muchísimos ánimos a los padres que estamos ejerciendo tal vez la paternidad o la maternidad siendo primerizos, de poder reconocer qué es eso o qué es aquello que yo no me quiero llevar de ese patrón de crianza recibido de mi mamá o de mi papá y que por supuesto quiero dejar atrás, porque al hacerme consciente de lo que viví y de que eso que me enseñaron tanto en mi familia no es totalmente cierto, y a comenzarnos a cuestionar qué fue lo que aprendí que sí me sirve para la vida y qué es lo que aprendí que no me sirve tanto para la vida, nos puede permitir a llegar como a una construcción de una propia identidad de qué quiero ser yo como padre o qué quiero ser yo como madre, qué quiero lograr. La señora Judith Peraza nos comenta que con gritos, insultos y golpes solo logras que haga lo contrario a lo que el padre desea. Bien, eh, muchas veces hay padres que piensan de esta manera, ¿no? Con gritos y golpes, el chico o la chica logra lo que yo quiero. Pero pasa que aquí hay como de alguna forma una disrupción de la jerarquía dentro de la dinámica familiar. Si en ocasiones nos vemos en la postura de alguna forma de bajar al nivel en el que está el chico o la chica, van a estar en constante conflicto y constante pelea, ¿no? Entonces, si aquí estamos tal vez trabajando con un tipo de crianza permisiva, en donde lo escucho mucho, sí, estoy aquí contigo, bla, 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 pero tú eres el que decidas y tomas las decisiones que tú quieras tomar. En ocasiones lo hacemos, ¿no? Y cuando ya queremos que el chico pues corrija ciertas conductas o mejore ciertas conductas, no podemos hacerlo porque de alguna forma está influenciado bajo este tipo de crianza permisiva, ¿no? Entonces es allí donde debemos tal vez evaluar y cuestionarnos, tal vez el modelo de crianza que yo estoy ejerciendo sobre mi chico, mi chica, es el adecuado, ¿qué debería de mejorar? Y cómo puedo comenzar a ejercer tal vez otro modelo de crianza, puede ser el democrático, en donde yo me sienta más cómodo y no tenga la necesidad de llegar a los golpes o de llegar a, a los insultos. Y la última pregunta sería, ¿qué sucede si los padres no cumplen con los acuerdos de sus hijos? Creo que nos faltó una aquí arriba o el llamado a no comer tanto porque te vas a poner como una cerda de gorda o estás gorda redonda. Este tipo de frases eh, que por supuesto todavía de alguna forma hacen parte de la psique de nosotros y que nos llevamos en el tiempo, son frases que debemos de reconocer e identificar a tiempo, ¿sí? Dentro de la terapia de aceptación y compromiso hay un modelo muy bonito que a mí me gusta, que se trabaja bajo
este mismo tipo de autodiálogo que continuamente tenemos sobre quiénes somos nosotros mismos, ¿no? De cómo nos hablamos a nosotros mismos al mirarnos a un espejo, al realizar una actividad, al realizar o no cumplir tal vez un logro específico que tenemos en ciertos momentos de nuestra vida, perduran y permanecen allí en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestra noción continuamente, y que por supuesto hace parte de nuestro autodiálogo, ¿no? Dentro de la terapia de aceptación y compromiso se busca reconocer cuáles son estas frases que de alguna forma destruyen quienes somos actualmente y podemos comenzar a construir un mejor autodiálogo y mejorar estas frases que son destructivas sobre quiénes somos nosotros. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Qué sucede si los padres no cumplen los acuerdos con sus hijos? Bueno, dentro de los acuerdos, por supuesto, deben de haber posterior a la falta de estos acuerdos ciertos correctivos. Y ciertos correctivos se pueden implementar con base a ciertas actividades que el chico o la chica disfruten. Por ejemplo, el acuerdo es, vamos a acostarnos a las 10 de la noche y a las 10 de la noche dejamos de utilizar el teléfono o el televisor y no se cumple. Por ejemplo, al día siguiente, ambos pueden tomar la decisión, si están ambos padres, padre y la madre, se sientan y conversan con el chico por la falta de aplicar este acuerdo previamente por ambas partes. Si ambas partes lo habían acordado al principio y no se está cumpliendo, se debe aplicar un tipo de correctivo. Y este tipo de correctivo, como les digo al principio, puede ser alguna actividad que el chico o la chica disfruten muchísimo. Por ejemplo, el fin de semana el chico iba a salir a un cumpleaños y debido a la falta o el incumplimiento, mejor dicho, de este acuerdo previo por ambas partes, por supuesto que no vas a poder salir, porque si me estás incumpliendo en uno de nuestros acuerdos, pues no podemos llevar a cabo pues con cabalidad esto que disfrutas y que querías realizar. Bien, la falta de acuerdos solamente se puede mejorar con ciertos correctivos y los correctivos no son necesariamente un golpe, un grito o sí, por supuesto, un golpe o un grito, sino que también pueden ser otro tipo de correctivos en donde el chico o la chica tal vez disfrutan ciertas actividades y que ellos, por supuesto, pueden reflexionar y autoevaluarse qué fue lo que hicieron mal o qué no estuvo bien dentro del acuerdo que no cumplieron y que pueden mejorar para próximas circunstancias o situaciones.